Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Leyenda de Star Wars. Mi nombre es Carlitos Maidana y como siempre en este canal vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo literario de Star Wars. Novelas, cómics, libros de referencia, mangas y mucho más. Vamos a seguir hablando, como les vengo diciendo, de Darth Vader, el gran protagonista de Star Wars, uno de mis personajes favoritos, si no el que más, y el que tiene un gran desarrollo tanto en Legends, en el viejo universo expandido, como en el canon. En esta oportunidad yo tengo muchas ganas de contarles cómo Darth Vader consiguió su sable rojo tan característico, ese que vimos en su primera aparición en el audiovisual en la Star Wars original, en su enfrentamiento con Obi-Wan Kenobi, un sable rojo característico de los Sith. Pero vamos a hablar cómo es que él consigue este sable rojo, y nuevamente, así como en el video anterior, vamos a estar hablando de historias escritas por Charles Soule en este libro de 2017, en esta recopilación de cómics del 2017, Darth Vader Lord Oscuro. Aquí yo tengo la edición en ómnibus de Planeta España. Ustedes lo pueden conseguir en toda Latinoamérica, inicialmente por Panini y luego por Planeta Argentina, desde Argentina y en toda Latinoamérica. Cuenta el año cero de Vader y que en este caso sirve para contar cómo es que Darth Vader consiguió su primer sable rojo. Bueno, tenemos que ubicarnos de nuevo en el año cero de Vader. Tras la Orden 66, el Imperio no solo destruye a los Jedi, empieza a reescribir la historia. Los Jedi ahora son traidores, son responsables de la guerra, incluso de la deformación del propio emperador, que esto es lo que el propio Palpatine dice en su discurso de autoproclamación como emperador ante el Senado Imperial. Hay un mensaje muy claro en Coruscant con una gran demostración pública en la que todos los sables Jedi son quemados, incluso uno muy característico como es el del Maestro Yoda. Pero mientras el Imperio construye su relato, Vader todavía hay cuestiones que está empezando a entender. Hablemos inicialmente de qué es un sable rojo. Vader dialoga con Palpatine en estas primeras páginas y empieza a construir una revelación fundamental. Las enseñanzas de los Jedi eran incompletas. Esto es algo que el propio Palpatine le dice en aquella escena tan característica del episodio 3, en la que él se refiere a los poderes que tenía Darth Plagueis y que ese tipo de historias no son contadas por los Jedi. Bueno, se emparenta bastante con esto. De esta manera, lo que Palpatine le empieza a contar a Vader es que un sable rojo no se fabrica, se corrompe. Hay un cristal Kyber, los cristales Kyber están vivos, estos son los que le dan poder y energía a los sables. El cristal a su manera puede sentir, puede sufrir, y eso es lo que debe hacer Vader como un Sith: infligir todo su dolor a través del lado oscuro en el propio cristal Kyber hasta que este sangre. Aquí también se empieza a explicar un poco por qué el sable es rojo. El rojo no es un color aleatorio, es una herida en el cristal, por eso el cristal sangra y tiene este color tan característico. Por supuesto que en estas páginas lo que vemos es una pregunta lógica que hace Darth Vader. ¿Por qué no darle entonces uno de los tantos sables capturados? ¿Por qué no darle el sable del Maestro Yoda? Y la respuesta de Darth Sidious en este caso define todo. Un Sith no recibe su sable, lo toma. Ese es el verdadero rito de iniciación para un Lord de los Sith. No hay una herencia, no hay tradición, hay una conquista. Esto en cierta manera cambia lo que sabíamos del viejo universo expandido en relación a los sables láser y a los cristales. En el viejo universo expandido, en el universo que hoy conocemos como Legends, los cristales eran sintéticos. Ahora estamos hablando de cristales orgánicos que están vivos y que están conectados con la fuerza. Para que un sable sea rojo y que le pertenezca a un Sith, antes requería muchísimo tiempo de meditación. Ahora es un ritual específico en el que el Sith debe infligir su dolor, su ira, su furia, su sufrimiento en el cristal para hacerlo sangrar. Esto conecta directamente con otros contenidos de Star Wars que ya hemos visto. Lo hemos visto en The Clone Wars, lo hemos visto en Rebels, lo hemos visto en Rogue One, hablando de los cristales Kyber para construir el super arma que terminó siendo la Estrella de la Muerte, y más recientemente lo hemos visto en The Acolyte, donde vimos específicamente el sangrado de un cristal Kyber ya en lo audiovisual. Es así que Palpatine lo manda en esta misión a Darth Vader a conseguir su sable rojo, pero no es solamente una misión, también es una prueba. Vader queda varado en un planeta en el que no tiene ni su nave ni su arma, solamente tiene su armadura, de la cual él ya empieza a dudar que sea funcional a todos sus deseos, a todas sus intenciones. En esta aventura que vemos en las primeras páginas está rodeado de clones que todavía no saben quién es Darth Vader. Pensemos de nuevo, ubiquémonos, año cero de Vader, el Imperio tiene apenas unas semanas y Vader para los clones no es nadie para nadie del Imperio. Vader llega a una instancia, a una estación en la que están los clones recuperando un montón de artefactos Jedi. Podría identificarse, pero no lo hace. Elige la violencia y los elimina uno por uno. Es en ese momento en el que toma un sable verde,
que no es suyo, pero lo usa porque aún todavía él no es un Sith completo. Es en esta estación rodeado de clones donde Vader está buscando un objetivo específico. Jedi que hayan tomado el voto Barash. El voto Barash es un concepto que vimos recientemente en el canon, lo vimos en la Alta República, pero también lo vimos en The Acolyte. El voto Barash es el voto que toma un Jedi abandonando todo tipo de acción, toda misión, todo rol para dedicarse únicamente a su conexión con la fuerza. Esto los vuelve objetivos perfectos, en este caso para Darth Vader, porque están aislados, están desconectados y son vulnerables. Es de esta manera que Darth Vader da con un viejo maestro Jedi que tomó el voto Barash, que se trata de Kira Kinfila. Pero antes de continuar con la historia de Kira Kinfila y el camino de Darth Vader, hablemos un poquito más en profundidad del voto Barash. Es un juramento extremo. Un Jedi que lo toma abandona la Orden Jedi, deja de intervenir en conflictos, renuncia a su rol activo y se aísla completamente para dedicarse solo a la fuerza, como te lo estaba comentando en este momento. No es un retiro, no es un descanso, es una penitencia. Es un concepto que nace en el canon reciente, como bien te lo estaba contando, se explora directamente en los cómics de la Alta República, especialmente en La Espada, donde conocemos a Barash Sylvain, la Jedi que le da nombre al voto, que es la hermana de Porter Engle, uno de los grandes maestros de esta era y del protagonista de este cómic. La Espada lo vemos también ya mucho más anciano en la fase 3 y final de la Alta República. ¿Cómo es que nace este voto? Bueno, Barash Sylvain comete un error grave en una misión en Ganseborg, en la que lo importante no es el error, es lo que ella termina decidiendo después. No se justifica ni busca una redención activa. Se aparta, se desconecta de todo y se entrega completamente a la fuerza. Este concepto lo vimos recientemente en The Acolyte con el maestro Torgil, que está encerrado en un estado de meditación absoluta, aislado y desconectado del mundo. Eso es el voto Barash y eso es justamente a lo que se sometió Kira Kinfila. Pero añadámosle datos, estamos hablando de Jedi que son extremadamente poderosos en la fuerza, con una gran debilidad, completamente desconectados del conflicto, no tienen una red, no tienen aliados, no tienen a la Orden Jedi. En el caso de Kira Kinfila, ni siquiera está demasiado al tanto del quiebre del paso entre República al Imperio. Un dato no menor, el voto Barash representa el extremo del lado luminoso, porque es una desconexión total del ego, del conflicto y de la acción. Si nos paramos en la historia que estamos contando en este video que cuenta este cómic, Vader es exactamente lo opuesto. Es acción, es imposición, es violencia. Por eso cuando Vader decide buscar a uno de estos Jedi, no está eligiendo el camino más fácil, está eligiendo el que para él va a ser el más significativo, porque va a enfrentarse a alguien que representa todo lo que él ya no es y que él dejó atrás. Así las cosas, siguiendo ese rastro de los archivos Jedi, Vader encuentra su objetivo. Como te decía, el maestro Jedi Kira Kinfila. Kinfila, de nuevo, no es cualquier Jedi. Puede tocar el lado oscuro sin caer en él, algo que lo emparenta bastante a Mace Windu. Lo convierte en alguien muy peligroso para Darth Vader. El enfrentamiento ocurre en una montaña diseñada para desafiar a Jedi. Y acá pasa algo clave. Vader pierde inicialmente, falla su armadura, es derrotado, es destruido y es abandonado. Kira Kinfila, cuando lo vence, piensa que ha matado a Vader, entiende qué es lo que empezó a pasar en la galaxia y se encamina a buscar al maestro de este Sith imperfecto al que acaba de enfrentarse. Kira Kinfila conoce la regla de dos. Si hay un maestro, hay un aprendiz. Si este es el imperfecto, debe ser el aprendiz. Va en búsqueda del maestro. Él sintió una gran perturbación en la fuerza, que es la muerte de todos sus hermanos Jedi. No terminaba de entender hasta la aparición de Vader qué era lo que había pasado. Y acá hay un momento fundamental. Vader comienza a reconstruirse. No se levanta como Anakin Skywalker, se reconstruye desde la ira, con chatarra, con dolor, con odio. Y cuando vuelve no hace una pelea justa, ataca justamente lo que los Jedi no pueden ignorar, ataca a los inocentes. Vader no vence a Kira Kinfila por habilidad, lo vence obligándolo a elegir salvar vidas o pelear. Y cuando el Jedi elige salvar vidas, Vader lo mata, provoca una gran inundación, ataca a toda su red de contactos de la ciudad en la que vive Kira Kinfila. Kinfila termina perdiendo su conexión con la fuerza, se vuelve vulnerable y este es el momento en el que Vader lo mata. Ahí entiende cómo ganar. De esta manera roba el sable de Kira Kinfila y se dirige nuevamente por designio de Darth Sidious a Mustafar, el lugar de su mayor derrota y también el de su nacimiento, porque ahí es donde, y de nuevo, parémonos en esta palabra, debe renacer. Vader ingresa en una cueva, desarma el sable,
toma el cristal y ahí comienza el ritual, pero sucede algo inesperado. Tiene una visión en la que se ve a sí mismo volviendo con el sable, matando a Palpatine, yendo a buscar a Obi-Wan Kenobi, pidiéndole perdón y arrodillándose. Esta es su última tentación, la última oportunidad que tiene Darth Vader de redención. Y es en este momento en el que vemos en las páginas cómo sus ojos vuelven al color de los Sith, rechaza a Anakin Skywalker y en ese momento vuelca todo su odio en el cristal, en el Kyber, y lo hace sangrar. Es de esta manera que nace su cristal rojo y por ende su sable rojo de Lord de los Sith. Lo vamos a ver en estas páginas después de hacer todo este ritual, regresando a Coruscant, entrando al despacho del emperador, haciendo volar a la Guardia Imperial con la fuerza, causando bastante sorpresa en Maz Ameda y en Tarkin, que es la primera vez que lo ven. Es la primera vez que ven a Vader, ya conocían ambos a Anakin Skywalker, ninguno de los dos sabe quién es esta persona que aparece, pero es el propio Palpatine el que les pide que los dejen solos. Por primera vez en estas páginas vemos a Darth Vader mostrando su sable rojo característico, pero no como únicamente un arma, sino como una declaración. Él ya no está en proceso y está completo. De esta manera empieza a cumplir con las expectativas que su maestro, que Darth Sidious, puso en él. De nuevo, son lo que acabamos de repasar en páginas y en viñetas, estas historias que se pueden encontrar en Darth Vader Lord Oscuro. Es una de las mejores historias de Darth Vader porque empieza a mostrar cómo se construye el mito que termina siendo Darth Vader hacia la saga original, ya como un aniquilador de mundos. Te lo recomiendo de nuevo. Para mí, Charles Soule es uno de los mejores escritores de Star Wars en la actualidad. Cada una de sus historias son súper efectivas, amplían el lore de cada uno de los personajes, y en este caso el de Darth Vader. Me gusta mucho la contratapa de este ómnibus porque evoca de alguna manera la portada original que tenía Luke Skywalker con su sable característico y a Darth Vader detrás. Aquí vemos a Darth Vader con su sable rojo característico y a Palpatine, a Darth Sidious, sonriendo detrás. Si querés entender mejor cómo el lado oscuro transforma a los Sith y cómo Star Wars reescribió toda su mitología, llegaste hasta este punto, te pido que te suscribas al canal, que no te olvides del me gusta. A mí me ayuda muchísimo a llegar a muchos más fans de Star Wars y poder seguir compartiendo estas historias, poder responder sus preguntas, poder responder sus consultas. Al fin de cuentas, esto no es una guía, pero sí es una gran recomendación a este punto de entrada, sobre todo de un personaje tan característico como es Darth Vader, que lo pueden encontrar en novelas, pero también lo pueden encontrar en cómics. Suscríbete al canal, dale me gusta, sabés que esto me ayuda un montón. De nuevo, yo soy Carlitos Maidana y estamos leyendo Star Wars.